porque hablas de que estás trabajando de forma totalmente online, que es lo que yo quiero, lo que me interesa hablar, y también los viajes, que estuve chismoseando un poco tu Instagram y vi que recorriste 19 países, que básicamente hiciste un grupo de viajeras con una de las chicas por las cuales yo te conocí también tu perfil, hicieron un grupo de WhatsApp de mujeres viajeras, y bueno, ahí fue como yo te conocí. Después descubrí que vos también eras argentina y bueno, nada, empezamos a hablar. La verdad es que como nosotras ya veníamos hablando, vos me dijiste y yo te lo confirmo que muchas personas buscan hacer esto de viajar y trabajar al mismo tiempo y parece como si fuera algo imposible cuando en realidad es súper posible y hay como un montón de nuevas profesiones que se van desarrollando y que se pueden hacer viajando y trabajando al mismo tiempo. Y bueno, hoy quería traer tu historia para que la cuentes y muestres cómo vos lo estás haciendo ahora mismo. Entonces, quiero empezar desde el principio y preguntarte cómo era tu vida en Rosario antes de que empezaras con todo este viaje, básicamente. Sí. Bueno, en Rosario mi vida era bastante como normal, se puede decir. Yo trabajaba en lo que es el área de salud, en farmacia, entonces estuve en ese rubro más o menos unos 6 años. Nada, era algo que me gustaba mucho, realmente lo disfruté mucho tiempo, me abrió también muchísimas puertas, eso, o sea, conocí mucha gente, bueno, 2 personas muy importantes, que siempre las nombro, son Eva y Marce, que ellos, nada, siempre me dieron muchas posibilidades. Ella es farmacéutica y el marido de ella. Y nada, era eso, era muy rutinario, trabajo, casa, proyectos, o sea, estaba por ser la vida, ¿no? Que ya uno, que te enseñaron, que viste, que aprendiste, y realmente hasta llegué a pensar con mi pareja del momento, nada, tener hijos y todas esas cosas. Después vino pandemia y entonces como yo trabajaba en el área de salud, seguíamos trabajando. Y venía también con muchas cosas personales que me habían pasado también ese año y un año atrás. Entonces fue como mucho todo y tomé ahí la decisión de realmente dar un giro totalmente en mi vida de lo que creo que nunca lo pude imaginar que iba a dar este giro tan así. ¿Y cuál fue la situación que te hizo el clic de vos decir, ok, me voy de acá, listo? Bueno, era pandemia y entonces era eso. Yo en la zona donde yo trabajaba era como de personas con mucho dinero. Entonces veía que iban y compraban todos los suministros que podían, obviamente, alcohol en gel, barbijos, todas esas cosas. Porque era un desespero total, ¿no? Todo el mundo. Y después, no sé, pasaba que llegaba una persona anciana, no había más cosas, ¿viste? Y era muy triste porque a dónde se estaba yendo como todo el mundo, ¿no? Toda la humanidad en ese sentido. Y era eso, me iba todos los días a mi casa llorando, pensando en todo o sea, ya con mis cosas personales y con todo esto del mundo, y fue como, creo que ese fue el quiebre. Y ahí dije, bueno, si el mundo realmente se va a ir a algún lado, no sabemos en qué va a terminar, no quiero estar acá. O intentar arreglarme para lo que sí creo que estaba preparada. A veces es eso, ¿no? Claro, creo que le pasó a muchos. Bueno, a mí también me pasó eso de pensar, el mundo literal se está yendo a la mierda, todo lo que conocíamos no existe. Y bueno, y eso de que tener la vida como decir, ok, esta rutina, el pensamiento de decir, es hora de tener hijos, y de repente nada, pensás que ahí se termina tu vida, básicamente. Exactamente. Sí, y bueno, sí. Yo lo que sé es que vos de ahí decidiste ir a Río y bueno,
¿cómo pasás de estar trabajando y bueno, ya viviendo en Rosario, creo que era, ¿sí? Ujú. Rosario, y que dijiste, ok, me voy a Río, ¿cómo hiciste ese camino hasta llegar? Bueno, fue eso, fue un día que fue una seguidilla de cosas que dije, bueno, no. Siempre fui bastante impulsiva, o sea, en cosas. Creo que eso es algo que me caracteriza. Muchas veces, la mayoría me salió bien, otras, bueno, no, pero es algo que creo que es una característica. Y casi siempre es como, cada vez que algo me pasaba, es como que siempre siento que intentaba escapar, ¿no? Una manera de, de eso, sí, como escapar. Y, bueno, ya tenía una amiga acá viviendo, una de mis mejores amigas de la adolescencia, y siempre nada, veía como también la vida de ella había cambiado un montón y todo, que estaba muy feliz. Y un día la llamo, fue así, la llamo y le digo, mira amiga, tengo tanta plata, me quiero ir, ¿qué decís? Me dice, sí, obvio, venite. Ella llegó acá haciendo también voluntariado, pero ya estaba trabajando en ese hostel, en el Chelarto, y ahí me dice, vení, te venís de voluntaria, o sea, el voluntariado es eso, tenés cubierto lo que es, mucho es la comida, yo ahí tenía el desayuno y el hospedaje, la cama. Entonces era como, bueno, sí, lo básico lo tengo, después es eso, soy yo contra lo que venga. Y fue así, ahí creo que en 10, 15 días vendí todo lo que tenía, absolutamente todo, regalé un montón de cosas, dejé, nada, mi mayor miedo era por ahí comunicarles a las personas que, por ejemplo, que me estaban alquilando, cosas así, que bueno, igual era Marce y Eva, pero lo súper entendieron porque ellos sabían todo lo que yo venía pasando, todo, y nada, fue una confirmación también de decir, bueno, es por acá. Y fue así, pedí una tarjeta prestada también de mis tíos, de Nico y Ale, y saqué el pasaje y estaba acá. Llegué justo el día de mi cumpleaños encima, fue increíble. Sí, sí, fue totalmente un cambio. Y bueno, no sé, a ver, los planes no estaban muy claros, creo que nunca pensé, dije, me voy a quedar tanto tiempo, o bueno, fue realmente eso, fue decir, veo esta salida, la tomo y después veo. Y creo algo que nunca me voy a olvidar, que siempre para mí fue también eso, un antes y un después, te juro, verme yo sola, con eso, casi 27 años, una mochila y nada más. Nunca sentí tanto como alivio de decir, listo, ahora soy yo la mochila contra lo que venga, contra el mundo y bueno, ¿qué puede salir mal, no? Y bueno. Bueno, por lo que entiendo fue como que no te costó soltar toda esa, es como si fuera que te sacaste como un peso de encima, ¿puede ser? Totalmente, sí. Y para alguien que nunca hizo un voluntariado, ¿cómo funciona esa parte? ¿Y cómo te sentiste vos en ese momento? Porque fue la primera vez que lo hacías, ¿no? Sí, bueno, también es eso, o sea, yo primero no sabía que existían los hostels antes de venir acá o de hablar con mi amiga. Tampoco sabía que existía eso del voluntariado, o sea, fue todo algo totalmente nuevo y fue increíble, o sea, es algo que a todo el mundo se lo recomiendo una vez en la vida, no sé, andás un voluntariado de 1 mes, 2 meses, lo que quieras, pero te cambia totalmente la visión, totalmente la cabeza y nada, fue increíble, porque es algo totalmente justo, o sea, es como, no llega a ser un trabajo porque no es de tiempo completo, normalmente son entre 25 y 30 horas semanales, no más que eso, y después si son más tenés otro tipo de arreglo, ¿no? Y es algo que te permite totalmente para tener otro trabajo a la par, o como vos decís, listo, estoy en un nuevo país, que lo básico lo tengo, después es sacar tu lado de supervivencia, que creo que, nada, también es fundamental para conocerte más, también para saber hasta qué es posible hacer. Y no, fue increíble porque también, bueno, yo vine sin saber portugués, no sabía nada, y nunca lo sentí una carga, porque era como,
sabía que no era un trabajo y tampoco me lo exigían, entonces fue súper liviano, lo fui aprendiendo a los pocos, o sea, nunca lo estudié, lo aprendí así, tipo en la marcha. De un momento para el otro eso, ya me di cuenta que lo estaba entendiendo, que después, bueno, me lo estaba hablando y nada, fue increíble. Y si tuvieras que darle como un consejo a alguien que dice, che, soy re malo con los idiomas, ¿qué le dirías? Mira, primero que en lo posible, si pueden, no, obvio, sé que esta parte nuestra que nosotros ahora estamos intentando mostrar es nuestra realidad, ¿no? De hoy. Y porque, bueno, también la hicimos. Y sé que no muchos quizás tienen la posibilidad o los mecanismos. Pero bueno, creo que también se puede, ¿no? Se puede encontrar, buscar, o sea. Y lo que siempre digo es que te retes, o sea, que vayas a donde tu supervivencia pueda destacarse. Y para mí fue eso, me sirvió mucho el decir, bueno, listo, yo tengo todo esto, pero ahora, bueno, quiero más, sé que puedo y que puedo tener más. Entonces fue ahí como decir, bueno, o aprendés el idioma o te quedas siempre en esta posición, que era como de voluntariado. Entonces, para el idioma yo necesitaba sí, para trabajar necesitaba sí el idioma. Entonces fue decir, no sé, ponerte como una meta, como un incentivo, decir para qué lo querés, y es como que pensás más en eso que no, tengo que aprender el idioma como para que sea pesado, no, como que tengas ese objetivo, ¿no? Para poder hacerlo. Claro. Bien, ¿y cómo hiciste ya pasar, o sea, aprendiste el idioma, estuviste el voluntariado, aprendiste el idioma en ese lugar, y cómo hiciste para pasar al trabajo, a empezar a trabajar? ¿Cómo diste ese paso? Bueno, también esto, lo que tiene el voluntariado es que, primero que conoces un montón de gente, toda parte del mundo, después también gente que está como en el mismo rubro, ¿no? O sea, y vas haciendo contactos, nada, te van conociendo. Y así conocí, bueno, a mi socio con el que estoy hoy en día trabajando, que en ese momento, bueno, empecé a trabajar con él. Él es guía de turismo, es brasilero, y tiene una agencia de turismo. Y entonces, bueno, me ofreció eso, empezar a trabajar en la agencia. Fue justo más o menos enero del 2022, cuando recién la pandemia estaba terminando y acá estaba volviendo recién el turismo. Acá nunca se cerró totalmente, pero sí el turismo un poco disminuyó. Y bueno, ahí era como estaba empezando recién, estaban pudiendo ofrecer más lo que eran los tours. Entonces, él, bueno, estaba buscando una persona como para empezar de nuevo y bueno, fue así, y la verdad que nos fue súper bien enseguida. Realmente nos entendimos enseguida. Vi que, bueno, eso, que el trabajo me súper gustó. Y ahí fue aprendiendo un montón. Y bueno, y hoy en día es eso, hoy en día somos socios de hostels y Airbnb, que es lo que hoy trabajamos. Pero en esta historia que vos me contaste de que empezaste a trabajar en turismo, ya empezaste con tu socio, y ¿cómo diste el paso de solamente pasar a la administración a también ya gestionarlo de una manera integral y bueno, que de repente esta persona se convierta en tu socio? ¿Fue difícil dar ese paso? Porque entiendo que vos antes estabas trabajando en la farmacia en relación de dependencia, pero ya administrar un hostel, eso requiere una carga de responsabilidad bastante, ¿cómo decirlo? Como otro tipo de responsabilidades. Y más en un país donde sos nueva y estás aprendiendo un idioma. O sea, esto, no sé, a mí me parece que es súper difícil. Sí, totalmente. Siempre, por ejemplo, en todos los trabajos que tuve, siempre me gustó como darlo todo, o sea, literalmente, y siempre era algo que por ahí
con mis compañeras de trabajo era algo que me cuestionaban mucho, como diciéndome, te pones mucho la camiseta, ¿viste? Como, no, ¿para qué? ¿Viste? Y yo era como que decía, si estoy acá voy a dar lo mejor, o sea, ya sea que trabaje en una verdulería y demás, o sea, era como, bueno, ¿por qué no? Si lo puedo hacer, lo voy a hacer, que no era por la empresa, era por mí, o sea, por aprender, por crecer, por ver hasta dónde estaban mis límites, quizás. Y bueno, acá fue lo mismo y creo que fue más porque uno como migrante sabe, ¿no? Que está en otro país y que nada, las cosas son diferentes y si te querés ganar un lugar es como, es eso, el doble de esfuerzo y todo, entonces creo que fue un poco de todo eso y fluyó todo tan bien, o sea, se fue dando que parece como que nada, todo ya estaba destinado, escrito. Y nada, y fue eso realmente. El trabajo me gustó mucho, con él, bueno, siempre nos llevamos bien en ese sentido de entendernos, tenemos y tuvimos nuestras diferencias, pero en ese sentido no. Y un día él le sale una oportunidad como de abrir un hostel, y él ya sabiendo que yo había trabajado en voluntariados, no en un hostel, nada, me propone, me dice que si me animaba a abrirlo de cero, o sea, totalmente de cero. Y fue como decirle, bueno, vamos a ver, o sea, nunca lo había hecho, obviamente, una cosa es estar trabajando ahí como, nada, haciendo el desayuno, una recepción, otra cosa es de cero, plataformas, papeles, todo. Y fue así, y fue obviamente prueba y error, muchas cosas, pero terminó funcionando tanto que, bueno, ese fue el primero y después abrimos 3 más. O sea, en total son 4 hostels y departamentos también, que son más Airbnb. Hoy administras propiedades, que tengo entendido, y bueno, esto que vos haces ahora, entonces, además de la administración, ¿cómo sería un día tuyo con 4 hósteles, pues son 4, ¿cómo lo haces? Bueno, también fue eso, fue verme en ese lugar que tampoco, o sea, nunca me lo hubiese imaginado, o sea, fue totalmente una profesión, hoy en día no, pero de cero, sin haber nunca antes estudiado nada, saber nada, digamos, solamente como ir conociendo como es acá el sector ese, pero fue eso. Y me di cuenta que me gustaba hacerlo y que sabía hacerlo. O sea, realmente siento y también o sea, lo veo reflejado, ¿no? Muchos, o sea, todos me lo dicen y lo veo reflejado en las cosas, obviamente, que es algo que lo sé hacer bien. Entonces, nada, fue eso, fue ir haciendo y ir mejorándolo cada vez más. Pero por mucho tiempo fue como decir, bueno, creo que porque siempre nunca había encontrado bien como mi trabajo ideal o siempre sentía que estaba como de paso en las cosas, ¿no? Y siempre fue como decir, bueno, no, es mi trabajo, o sea, me gusta, lo sé hacer, pero siempre estaba como buscando algo mejor, otra cosa, o pensando, ¿viste? Y llegó un punto que realmente me di cuenta que era algo que me gustaba hacerlo y que lo podía hacer mejor. Entonces, bueno, a partir de ahí fue donde dio más el giro, que bueno, ahora más adelante lo contamos. Pero nada, bueno, un día mío, normalmente eso, yo cuando estoy acá, o sea, obviamente no voy a tener un lugar solamente para mí pagándolo porque nada, no es que estoy siempre todo el año en Río Janeiro, ¿no? Ahora, bueno, volví hace 4 meses y siempre estoy como mudándome, estoy viviendo un poquito en cada una de los hostels, de las propiedades, como para, bueno, estar un poco ahí, viste, viendo cómo funciona todo, que es mejor no estar ahí dentro y realmente ver cómo todo funciona y qué se necesita como un huésped. Entonces, nada, siempre estoy viviendo en alguno. Y nada, a ver, básicamente horarios fijos no tengo, tampoco es que tengo que estar en un lugar fijo,
pero sí, siempre lo digo, tengo que estar 24 horas con el teléfono, que es algo que nada, muchos me dicen, ¿y cómo haces? Y es como que todo el mundo igual está muy día con el teléfono, ¿no? 24 horas, si quieres o no. Qué mejor que, bueno, si estás trabajando y pudiendo tener esa libertad, ¿no? Y entonces, no, o sea, bueno, me levanto, nada, ya veo todas las cosas que hay para el día, veo las reservas que son para ese día, respondo a las evaluaciones, respondo a las consultas, veo algunas inquietudes del equipo, de los chicos que están necesitando. Bueno, básicamente hago todo. O sea, tengo chicos trabajando conmigo, con nosotros, que son voluntarios. También ellos son voluntarios. Hoy en día son más o menos 12, entre 10 y 12 chicos que trabajan con nosotros. Que también, bueno, eso fue algo muy bueno porque yo al haber sido voluntaria y después estar en esto, fue como traté de unir lo mejor parte de cada uno, ¿no? Como decir, bueno, yo sé lo que necesitan, sé lo que es, entonces también fue eso, fue en la prueba y error y hoy en día llegamos a tener ese equilibrio que, por ejemplo, tengo voluntarios trabajando con nosotros hace más de un año, que eso por ahí no pasa mucho, siempre son como de paso, ¿viste? 1, 2 meses, 3 meses y siguen o se van a otro lugar. Y yo conseguí como, por ejemplo, muchos de ellos son 24 horas y llegamos a hacer, trabajan solo 2 días a la semana, 12 horas completas. Entonces, nada, ya saben que ese día es totalmente para estar acá y después tienen el resto de los días de la semana libre, o sea, 5 días de la semana libre, e inclusive una vez al mes llegan a tener los 5 días juntos, entonces también aprovechan, se van, viajan, hacen sus cosas, o sea, y a la vez todas las cosas que por ahí nosotros cobramos acá extra, como darle check-in, le check-out, toallas, cosas así. Entonces ese dinero va para ellos también. Entonces ellos se encargan de obviamente cobrar eso, estar pendiente y tienen como ahí esa entrada, ¿no? De dinero que también obviamente es importante. Por más que tengas acá lo básico, es importante. Claro. Entonces, sí, bueno, es eso. Y básicamente es eso, estar resolviendo cosas todo el día, pero que bueno, nada, por ejemplo, tengo que ir a la electricidad, a la luz, cosas así, y nada, a veces es como paro un poco para pensar y digo, wow, quizás en mi país nunca hice tantas cosas así y hoy me veo haciendo todo eso y en otro idioma encima, nada, es increíble, es increíble. Es que sí, yo la verdad que me sorprende, porque, a ver, vos hoy hace un rato mencionabas lo del tema de la supervivencia, como que eso hace que saques lo mejor de vos en un momento en el que vos necesitabas ese cambio. Es como si fuera que dejaste todo, lo sentiste como si fuera que era un peso que lo dejaste atrás y nada, empezar de cero, que no es nada fácil, y nada, ahora ya tenés 4 hostels administrando, te hiciste esta profesión desde cero, y estás en Río, que bueno, es una ciudad increíble. Sí. Ahora, algo que te quiero preguntar, ¿hubo una situación concreta en la que el dinero no pudo solucionarte eso y tuviste que recurrir como a otros recursos? Y no sé, nos pasó un síndico, por ejemplo, que no estaba muy de acuerdo con eso, que entre mucha gente, o bueno, como que siempre estaba tratando de buscar, ¿no? Excusas para realmente, para que nosotros no podamos continuar haciendo nuestro trabajo ahí. Y fue eso, fue acercarme, fue presentarme, o sea, yo creo que siempre con educación, con también eso, buena predisposición, se puede todo. Entonces nada, fue acercarme, fue presentarme, fue decirle que en ningún momento nuestra intención es, obviamente, nada, perjudicarlos a ellos en algo, ni nada, que realmente les pedí disculpas si en algún momento fue algo que pasó, puntual, que eso no volverá a pasar, que se quede tranquilo, todo, y a partir de ahí nada, fue increíble. Ahora tenemos una relación súper buena, comunicación, todo, y que nada, y eso obviamente
plata no lo iba a poder solucionar. O sea, si yo le digo, no, te doy tanta plata, no, era algo que realmente que estaban queriendo implicar con nosotros. Claro, porque tranquilamente podrías haberte enojado y reaccionar de otra forma, y no, decidiste hacerlo básicamente tranquila, che, mira, soy esta persona, hago tal cosa, y como que creo que eso también le deja tranquilo al otro, de que no es que querés, no sé, quizás tienen miedo por la seguridad o por lo que sea, pero bueno, la comunicación creo que en ese caso siempre es importante, Sí. y no tomártelo personal. No, totalmente. Nunca. O sea, siempre sé nada, que la otra persona tendrá sus batallas, yo las mías, y que nada, que es eso. Y creo que sí, o sea, aprendí mucho que la gente que está alrededor es como que es eso, que tenés que tenerlos de amigos, ¿no? Ya sea, en este caso, los porteros, los síndicos o los vecinos de otros lugares, entonces nada, es todo el tiempo, o sea, son muchas cosas. En cada uno, por ejemplo, hay como un grupo de vecinos, o como un síndico, o como otros colegas, otros hostels también cerca, que también ayudamos mucho, aprendo de ellos aprenden de mí, o sea, por ejemplo, en uno de estos, ahora en el que estoy en Ipanema, hay como 3 hostels acá en el mismo, es como una vecindad del Chavo, una cosa así, como una calle para adentro. Y siempre, tipo, che, ¿tenés lugar para que tuve overbook y tenés lugar para recibir un huésped? O así todo el tiempo. Y eso, nada, creo que es una parte linda también. O sea, toda la gente que se conoce en el medio. Que también aprendí mucho en el viaje, en el tema con el dinero. Fue, nada, mucha gente por ahí me preguntaba que cómo hacía, ¿no? O sea, de afuera uno lo ve y dice, no, esto es, ¿qué hace, no? Y ¿De dónde saca la plata? más siendo mujer, ¿no? O sea, entonces yo siempre digo eso, es como, siento que tenés que tener mucha plata como para solucionar las cosas, porque no sé, por ejemplo, te quedaste varado en el medio de un lugar o algo, o tenés que sacar un pasaje de último momento, entonces nada, cosas que obviamente la plata lo soluciona en el momento. O mucho tiempo. Y yo siempre dije, tenía mucho tiempo, que para mí, hoy en día yo priorizo 100% eso, o sea, el tiempo. Entonces era nada, si me tenía que tener una escala de 10 horas en un aeropuerto, en un lugar, o hacer el camino más largo, todo para que me salga la mitad de lo que saldría, lo hacía. Entonces, eso para mí fue increíble tener ese tiempo para mí. Claro, y esa flexibilidad, digamos, con tu trabajo, que te permitía, digamos, estar, como vos decís, porque también hay esa creencia, ¿cómo vas a estar trabajando desde el celular? Porque cuando vos ves a alguien con el celular, vos decís, está en redes sociales, está chateando, qué sé yo, y en realidad vos estás trabajando con tu celular, te vas de viaje, te quedás en un aeropuerto, no sé, 10 horas, y de repente estás con tu celular trabajando. Sí. Y nada, creo que eso es increíble, y bueno, tu trabajo te da justamente esa flexibilidad. Al principio, cómo pasé, digamos, de realmente que mi trabajo sea 100% online, o bueno, la mayor parte, ¿no? Obviamente al principio, cuando recién empezamos, tuve que estar acá estuve mucho tiempo, o sea, básicamente eran 24 horas acá hasta que ver que todo realmente funcione, que todo esté bien, ¿no? Hoy en día a veces me acuerdo de eso, y nada, fue un trabajo duro. Hoy en día, o sea, es como que después pasó, pero cuando lo recuerdo sí. Y nada, fue el momento cuando realmente pude encontrar a las personas que estaban conmigo y todo, y ver que lo que estaba haciendo, o sea, que era todo administrar, que era todo lo del tema de las reservas, de las plataformas, delegar, o sea, muchas cosas, y eso, darles indicaciones a los chicos que trabajan con nosotros. Dije, bueno, no, esto realmente lo puedo hacer desde donde quiera. Pero eso recién fue así 100% más o menos a los 2 años y medio que pude decir. Pero al principio sí, tuve que estar acá. Bueno, eso, claro, da un poco más de claridad, porque no es que vos dijiste, bueno, me voy, sino que vos te encargaste de que todo haya quedado en orden,
para poder después, digamos, irte y decir, ok, queda gente en la cual yo confío y que puedo darme ese lujo de decir, ok, me voy, empiezo a viajar y nada, mientras tanto hay gente que quizás está, bueno, lo que vos dijiste, haciendo la administración, recibiendo los pagos quizás, y eso también es súper importante. Entonces, Agueda, de todos los países que recorriste, que son 19, son un montón, ¿cuál fue el destino que te hizo un clic o que marcó un antes y un después en tu vida? Fue cuando viví en Portugal, viví 8 meses en Portugal, y llegué, también estaba haciendo esto, pero no lo estaba haciendo tanto de manera tan profesional, es como que lo hacía porque, como por hacerlo. Y llegué, inclusive eso cuando te decía que siempre estaba tratando de buscar algo mejor. Bueno, nada, yo llegué y empecé a trabajar como en un hotel. Y nada, enseguida creo que estuve 2, 3 meses y enseguida me di cuenta, no, esto no es para mí, o sea, de haber pasado de nada, de siempre haber podido tener mis horarios, de esa libertad, a estar cumpliendo nuevamente horarios, porque ahí antes de eso, antes de Portugal, ya casi 1 año y medio que ya había trabajando en esto. Lo estaba haciendo a la par, pero ahí fue cuando dije, no puedo volver a cumplir horarios, no puedo volver a recibir así como órdenes, y como que sentía que me estaba pagando, o sea, que no estaba pudiendo sacar lo máximo que podía dar. Entonces ahí fue uno de los momentos donde dije, bueno, no, voy a enfocarme más en esto. Ahí estuve, bueno, unos meses más, estuve en Portugal, y en el medio de eso fui a Italia, fui 1 mes a Italia, que nada, tengo 3 de mis mejores amigas allá viviendo, una en cada punta, una en el norte, sur y en el medio. Entonces, nada, fue increíble, fue hermoso. Primero, bueno, la fui a visitar a Meli. Y nada, y verlas a ella también, viste, en sus vidas, en esa cosa de un nuevo país y todo. Y fue decir, no puede ser la vida solo vivir en un solo lugar o solo estar eso, la mayor tiempo trabajando 8 horas, estando así. Y ahí, bueno, realmente me di cuenta que la posibilidad que esto me estaba dando, ¿no? Porque se estaba siguiendo trabajando y que quería esa vida. Entonces, nada, una de las cosas que por ahí me pasó ahí en ese viaje puntual fue decir, bueno, no, me está encantando esto y no quiero estar pensando todo el tiempo eso, en el dinero, en el después, en el futuro, en qué gasto, qué no gasto. Entonces, como que a partir de ahí empecé a pensar, bueno, no, cómo gastar menos, no, sino cómo realmente hacer más dinero, ¿no? Y Airbnb en ese momento no había deshabilitado, como tiene una parte de experiencias, ¿no? Y lo tenía deshabilitado, y justo en ese medio del viaje, cuando yo pensé todo eso, los habilita de nuevo. Y era algo que yo ya lo ofrecía, ¿no? Al huésped, todas estas cosas de los tours, de los paseos. Entonces fue como encajar esas dos cosas y decir, wow, y a partir de ahí también fue muy bueno. Ahí volví, bueno, a Portugal, y también fue eso, fue decir, nada, voy a volver a Río para enfocarme más en eso, para dejar todo mucho más, los cimientos bien, cosa de que cada vez pueda ser mayor, ¿no? Y bueno, volví, estuve como también 4 meses, de nuevo alineé todo, mejoré muchas cosas, todo. Y a partir de ahí después me fui a Irlanda. Me fui a Irlanda a un intercambio de inglés, que nada, es una visa que te permite tanto estudiar como trabajar, puedes estar 9 meses en el país. Y nada, fue una experiencia súper desafiante, porque fue buena, fue buena en muchos aspectos, en el sentido de, claro, yo acá, ya mi vida y acá ya estaba todo muy confortable, todo muy cómodo, era como, yo acá, nada, me manejo muy bien, o sea, tengo todo. Y siempre fue algo pendiente, ¿no? Estudiar inglés y todo. Entonces, nada, pero llegar allá, no saber el idioma, el frío, la gente muy diferente,
era muy caro, o sea, realmente por más que nada, yo seguía trabajando, tenía mis ingresos, todo, era como que la plata se iba más rápido, ¿viste? Y era como que estaba un poco todavía ligada a querer trabajar en algo allá, o sea, porque nada, todo. Ahí es como que algo se volvió a repetir, ¿no? Estaba esta cosa de decir, bueno, si querés trabajar, tenés que saber el idioma. Pero ya era un poco supervivencia, pero no era tanto, porque era como que yo tenía igual mi trabajo, ¿no? Entonces, es como que nunca llegué bien a eso, pero creo que si hubiese sido, como muchos de la gente que conocí allá lo hace, entonces creo que ese mecanismo se repite y ahí es donde vi eso, digamos, de lo que te hablo de supervivencia. Y bueno, y en Irlanda nada, Irlanda fue eso, fue un antes y un después. Esto fue Irlanda hace 1 año y medio más o menos. También fue otro de los quiebres, fue otro de los cambios que tuve muy fuerte. Y lo que me pasó en Irlanda, que nada, también por una cuestión, estuve muy mal, pasé momentos muy, muy malos. Y me pasaba que, bueno, dije, ¿qué hago? Me vuelvo a mi zona de confort, ¿no? Ya estoy acá. Era eso, era como decir, bueno, una más. pero ese fue algo muy lindo en todos los sentidos, porque fue como otra cosa fea que me pasó en la vida, pero sentí que salí mucho más rápido esa vez. Fue el decir... fue todo el tiempo decir, acordarme como soy yo cuando estaba bien, y era como, quiero volver a hacer eso, quiero volver a hacer eso, entonces fue todo mucho más fácil salir de ese momento. Y una de las cosas que me acuerdo era básicamente estar en la cama tirada y ir al curso, que a veces casi ni iba. Y entonces fue el decir, wow, porque realmente en ese tiempo llegué a casi desconectarme también del trabajo, pero bueno, había gente acá que lo podía estar haciendo. Y fue decir, wow, cómo sirvió todo el esfuerzo anterior, ¿no? Todo lo que pasé, lo que hice para hoy yo realmente si quiero estar tirada en la cama todo el día y no ir y cumplir un horario, no estar haciendo nada que pueda permitirme tener este momento, lo puede hacer. Y sé que mucha gente no, y que me ha pasado otras cosas que me han pasado y que he tenido que ir a trabajar igual, quizás llorando, quizás estando mal, y eso fue increíble. Y hoy, algo bueno, ya hablando un poco de eso también, una cosa muy sencilla, una boludez que uno dice, pero yo el decir, cuando mi cuerpo me pide parar, o mi mente me pide parar, ir y poder dormir en el horario que yo quiera, 30 minutos, 1 hora, o sea, eso para mí tampoco, no hay dinero que alcance, o sea, es increíble. Y bueno, ese fue uno, ahí entonces de Irlanda, después bueno, empezó el viaje y en otro donde hice más el clic todavía fue en Tailandia. Tailandia también fue, nada, también un antes y un después. Y fue un momento de decir, bueno, me pasó de conocer mucha gente y obviamente está siempre esta cosa de que te preguntan de dónde sos, dónde vivís o qué trabajás, ¿no? Todo esto. Y yo como cuando decía, bueno, no, mi base es en Río de Janeiro, mi trabajo es de Río de Janeiro, mi trabajo es lo que hago es administro Airbnb. Y fue como, wow, no sabía que eso existía, no sabía, era como todo, no, qué trabajo lindo, o sea, contame más, era como todo así, yo era como, ¿será? ¿Viste? Era como que todavía está ahí, no lo estaba todavía procesando lo que realmente era. A veces, viste, uno tiene que como que alguien más te lo diga, que lo ve de afuera, que uno quizás a veces no lo ve. Y a partir de ahí dije, no, sí, a partir de ahora esta es mi profesión, me la tengo que creer y tengo que enfocarme en esto y hacerlo cada vez mejor y cada vez mejor. Y a partir de ahí nada, y Tailandia también aportó todo eso en el sentido de decir, mi creatividad, mi foco, mis ideas, todos se fueron a unos extremos que ni yo sabía que tenía, por ejemplo. Así que nada, esos fueron creo los puntos más.
Hay una historia que vos me contaste que es la del monje, que yo sé que hay algunas partes que te lo querés guardar para vos, entonces no cuentes las partes que son tuyas, pero sí así como algo que te haya marcado esa experiencia y cómo llegaste a hablar con un monje también. Supongo que en Tailandia debe haber muchos monjes, hablo desde la ignorancia, pero bueno, quiero Sí. escucharte a vos contar tu experiencia. Lo del monje fue en Bali, fue ahí. Yo, a ver, algo, siempre lo digo, una película que me marcó mucho y el libro también, que el libro justamente lo terminé de leer ahí, fue la película Comer, Rezar y Amar. Que bueno, que es una historia real, realmente fue, para mí eso fue decir, wow, quiero todo eso, o sea, y creo que un poco lo hice. Pero toda la historia me encanta, la vi como 10 veces a la película y bueno, y el libro. Entonces llegué a Bali y nada, que fui al lugar donde la protagonista estuvo, donde Julia Roberts estuvo, que era donde va y que le lee la mano y que le dice, bueno, que iba a volver a Bali y después todo lo que ella termina haciendo. Fui ahí y me quedé en ese lugar, bueno, estuve con el monje. Y nada, ahí también, ahí fue otro de los momentos, wow, súper. Yo sé que lo de Bali es como muy cliché, ¿no? Esa cosa de que es todo espiritualidad, que todo dicen. Pero yo te puedo decir que algo hay. Yo no sé si es que todas las calles están llenas de saumerios, de cosas así, estás todo el tiempo, pero algo hay. Es increíble. Yo estuve inclusive en la parte esta donde lo del monje, se llama Ubud. Ubud significa, la traducción significa remedio, como cura, remedio, ¿viste? Entonces esto fue todo muy, fue conectarme realmente con una parte mía que la tenía un poco dormida, que sabía que la tenía porque siempre fui como así de esas cosas de espiritualidad, ¿no? De querer conocer, me intriga mucho, pero la tenía dormida hasta ahí. Y nada, fue ahí y en ese momento, antes de como tener como el encuentro con el monje, ¿no? Porque tenías como que sacar citas y todo. Básicamente encima del lugar nada, el lugar soñado, hermoso, o sea, bien estilo Bali, todo, piscina, todas las plantas, todo. Y estaba en un momento antes de entrar con él y terminé de leer el libro ahí. Y nada, fue llorar y decir, wow, no puedo creer estar viviendo esto, terminando de leer este libro. Me sentí muy identificada en muchas cosas. Ella al final del libro, por ejemplo, habla de que nada hubiese sido posible tanto si no hubiese sido con la ayuda de sus tíos, que la ayudaron un poco económicamente para publicar el libro y todo. Y yo en parte tengo dos tíos míos, Nico y Ale, que ellos también son como esas personas, viste, seguras que vos decís, nada, levanto el teléfono y sé que están, sé que nada, siempre me ayudaron mucho, siempre creyeron mucho en mí. Y fue también eso, fueron todas como señales, confirmaciones muy lindas. Y bueno, cuando tuve el encuentro con el monje, nada, me dijo un montón de cosas re lindas, y muchas de ellas sí se cumplieron. Me dijo en una parte que iba como a volver a estudiar y que, bueno, y que ahora empecé esto de correctora de móvil. Y como que mi propósito era eso, como era como ayudar a las personas a un poco a encontrar también, tener como ese grupo así, ¿viste? Que yo sea como una experiencia, ¿no? Y nada, que eso, como que realmente lo que estaba haciendo, estaba yendo como por el camino que era, y que iba solo a recibir como más confirmaciones y señales y todo. Y nada, a partir de ahí fue todo muy bueno. Sí, me imagino que habrá sido, no sé, como conmovedor, porque aparte vos ya venías leyendo este libro, fuiste a ese lugar y de repente encontrarte porque claro, uno piensa, bueno, esto es una película, pero de repente te vas a ese lugar y te encontrás con eso y te ves reflejada en ese personaje
y nada, yo creo que debe ser una experiencia muy movilizante, sobre todo en el plano espiritual, porque muchas veces nosotros, bueno, en Occidente es como que somos muy materialistas, como que siempre estamos pensando en el dinero y quizás ver otras cosas, otra forma de tomar la vida, porque es otra religión, y nosotros estamos, por más que no, o sea, si creemos o no en Dios, toda la religión influye en nuestra cultura, en lo que somos. Entonces, no sé, me parece que es una locura hacer eso, que muchos dicen, ay, vale, que está todo súper idealizado, pero también entiendo que por más que esté de esa forma ahora por las redes sociales o lo que sea, ir ahí y tener esa experiencia, creo que nada, es algo tuyo y por, sé yo, la gente puede decir miles de cosas, pero si vos ya te quedas con eso, es suficiente. Y bueno, algo que me llama mucho la atención de tu historia, de lo que me contaste, es que tenés un montón de amigas por todos lados y nada, lo que muchas veces uno dice, bueno, viajo sola y es bastante solitario, pero por lo que veo de tu experiencia es que tenés como diferentes personas a las cuales recurrir. O sea, por más que estés lejos, siempre tenés a alguien a quien llamar, tenés a tus tíos, tenés a tus amigas. Y bueno, esto es una red de contactos, de apoyo que te podés llevar a todos lados y al mismo tiempo volver y sentir que esos vínculos no se rompen. Y me parece que eso es súper importante porque, a ver, puede ser que vos tengas, no sé si te pasa, amigas que tienen otro estilo de vida y cómo haces para, por ejemplo, conservar esos vínculos y que en qué cambió los vínculos que tenés con esas amigas más cercanas y después, bueno, con las amigas que están en otra parte del mundo y que quizás en algún momento te encontrás. Sí, bueno, ese punto sí es muy importante, creo que uno de los más importantes, porque siempre, bueno, más que nada, siempre en mi familia fui como un poco la oveja negra, ¿no? O sea, como soy la primera que salió del país, que hizo todo esto, que viajó tanto, o sea, que realmente siguió otro camino. Realmente pasa mucho eso, en Entre Ríos, yo soy de un pueblo, y es mucho esta cosa bueno, casa, perro, familia, casamiento y ya, no, es como un poco eso a lo que se estila. Y venía de una familia, o sea, familia muy grande que sí, que todos lo hacían o lo venían haciendo. Entonces, nada, uno crece viendo eso y siente que, bueno, que creo que no sabes si está bien o está mal, pero es lo que es el ejemplo que tenés, ¿no? Y por mucho tiempo entendí eso y hasta quise hacerlo, porque como te dije antes, en Rosario en un momento tuve mi pareja, conviví, o sea, pensé realmente en familia, todo. Pero es como que lo intenté, pero siempre fue algo que no se dio, ¿no? Del todo. Es como que siempre terminaba pasando algo, entonces es como que toda esta otra parte de los viajes, de como de empezar cosas de nuevo y todo, no digo algo que es fácil o que se me da fácil, pero fluye mucho más, ¿no? Entonces es como que yo digo, bueno, entonces quizás este es el camino, voy por este otro lado. Y entonces, nada, el tema, por ejemplo, de amigas, sí, obviamente tengo mis amigas de infancia, tengo mis amigas de adolescencia, todo, y bueno, también eso, de mis amigas, soy de así que creo que sí, que he viajado bastantes, aunque tenga un trabajo así remoto, online, soy la única. Entonces, nada, llegó un punto, me pasó también un punto en el viaje, obviamente compartía cosas con ellas, en los grupos que teníamos cosas así, y era como, sentía que, no sé, como que cada una, obviamente, que está también perfecto, cada una está teniendo su rutina, su vida, sus otros trabajos, y nada, sentía eso, que no, por ahí que necesitaba compartirlo más con alguien que realmente está en la misma que yo, o mejor, ¿me entendés? Para también aprender, para poder expandirme más. Entonces, yo siempre digo lo mismo, siento que
resultado de las 5 personas con las que nos rodeamos. Es súper importante, o sea, tanto para bien o para mal. Con las personas que vos te rodees vas a terminar siendo así. Y entonces me pasó de decir, bueno, esto fue cuando estaba en Tailandia. Primero aceptar y decir, bueno, no soy una turista, ya no soy una turista, está haciendo hoy en día mi estilo de vida, entonces mi estilo de vida estaba realmente viajar y trabajar. Entonces fue decir, bueno, no, necesito personas más que estén en este mismo camino. Y así fue como la conocí a Galanix por Instagram, que nada, ella me empezaron a aparecer sus reels y me sentía súper identificada con todo lo que ella contaba, las cosas que decía. Y nunca la había hecho, ¿viste? Pero le mandé un mensaje, le dije justamente que nada, que me gustaría conocerla, encontrarnos, ella jugó en Bali. Y cuestión se dio, bueno, eso, que nos encontramos en Tailandia, nos conocimos ahí, y fue, wow, fue otra confirmación más, fue el decir, sí, es increíble, porque nada, aprendí un montón de ella, de ahí, bueno, esto que hablábamos, que de ahí salió el grupo, como te conocí a vos, y fue increíble, fue increíble, fue increíble. Y entonces, ¿qué me pasa con toda esta gente que te fui nombrando, que fui conociendo, que fui visitando? Siento que, nada, que quizás algo realmente, no sé, les aporto o algo hay, ¿no? Porque soy pésima amiga por teléfono, soy pésima amiga, o sea, creo que tiene mucho que ver con que estoy todo el día con el teléfono trabajando, entonces nada, a veces solamente es una cosa que descuido bastante. Pero cuando nos vemos, o sea, es como nada, como que si el tiempo nunca pasó, como que doy el 100% de mi tiempo, de mi atención, nada, ¿me entendés? Estoy muy presente. Y también me pasó de que algo que entendí, obviamente en el camino también, así como conocí mucha gente, como hoy tengo mucha gente, en el camino también perdí mucha gente, mucha gente que nada, que fue un punto que ya no estaba desalineando con mi vida, ¿no? Creo que soy muy creyente de que las personas cumplen un ciclo también en nuestras vidas, o sea, si ya lo que vinieron a aportarnos, que también es sano, está súper bien, ¿no? Que cada uno siga después su camino y nada, y como que también eso, dar espacio para las nuevas personas, para las nuevas experiencias que vengan. Entonces, creo firmemente que las personas que hoy tengo a mi lado son entendiendo realmente cómo soy. O sea, esta cosa de, sí, quizás no te respondo el mensaje por 2 meses, pero llamás o vení, me visitás, te voy a visitar y eso. Claro, Entonces, pero sí, o sea, es como si fuera que vos estás trabajando todo el tiempo con tu celular y de repente no puedes estar contestando un WhatsApp porque, a ver, sos humana y en algún punto tu cabeza tiene que desconectar. Entonces ya para vos puede ser que el trabajo, tu celular es tu trabajo, entonces ya no ves esto, el chat, por ejemplo, que mucha gente se la pasa chateando, ¿viste? Como a mí me pasa lo mismo, como que, ¿por qué están chateando todo el tiempo? O sea, no me llena, o sea, y quizás a vos te pasa eso, pero la otra persona que no sé, está del otro lado del planeta, del mundo, por así decirlo, está esperando ese mensaje y como que quizás también tiene que entender que tu vida es de otra forma. Y eso solamente lo entiende la gente que quizás se va a poner en tu lugar y es muy difícil que eso pase. Sí. Por ahí, qué sé yo, no sé, viste que las mamás son como más incondicionales, entonces entienden muy rápido eso, pero las amigas por ahí pueden llegar a ofenderse de que vos quizás no conteste tan rápido. Bueno, a mí me ha pasado y en realidad es por una cuestión de, bueno, de que estás con tu celular, o sea, el celular es tu trabajo y tu mente debe estar a mí, por lo que veo, ¿no? Por lo que me contás. Pero bueno, esto que decís es muy... A mí me gusta mucho, sobre todo de toda tu historia, de todo lo que me contaste, de tener amigos por todo el mundo, de tener esta posibilidad de decir a tus tíos, de llamarlos cuando más necesitas. Creo que es súper importante porque tenés como tu red de apoyo. O sea, estás yendo y viniendo, pero tenés tu base, que puede ser Río, puede ser, no sé, Argentina, puede ser Europa o lo que sea, pero vos tenés también como una base emocional muy fuerte. Y creo yo que eso te ayuda a sostenerte.
A ver, volviendo, haciendo referencia a lo más reciente, que nada, que fue este último año viajando, fue un año completo viajando, que bueno, fueron 6 meses entre Europa, gran parte de Europa, y 6 meses en el sudeste asiático. Fue una transformación nada enorme, fue tanto para mí, para conocerme, nada, fue increíble, tanto también en lo profesional, ¿no? Fue también ese antes y el después. ¿Qué me pasó mucho? Me pasó de ver muchas oportunidades, de reafirmar esta cosa de lo que hago. Y en Bali fue también uno de los principales que me pasó de ver muchas cosas, ver muchas ideas que yo digo, wow, esto funcionaría un montón en Río, porque siento que es bastante parecido toda esta cosa de los nómades, de los expatriados, todas las personas de allá. Y entonces, nada, una de las ideas que me gustó mucho de allá fue esta cosa del social running. Que siento que es algo que, a ver, me pasa mucho entre todas las cosas que fui haciendo, los proyectos, del decir, estuve de los dos lados, ¿no? Siendo como la consumidora y como la persona que quiere suplir eso que falta, ¿no? Me pasó en el hostel que fui huésped, que fui voluntaria, que soy viajera, ¿me entendés? Y que quiero unir, quiero hacer todo lo mejor posible para sabiendo lo que se necesita, ¿no? Y teniendo la experiencia. Y bueno, ¿y qué me pasó? O sea, participé en uno de estos social running en Bali y me encantó porque, nada, o sea, el resultado final, el propósito realmente es conectarte con otras personas. Por más que yo siento que también soy muy solitaria, me gusta mucho pasar tiempo sola, o sea, realmente disfruto y es donde por ahí también han salido las mejores cosas. Bueno, hablando un poco de eso, de que la gente que hoy entiende que está conmigo es porque entiende cómo soy, fue también eso, hubo momentos que estuve mal, fueron parte de mi vida, y me desaparecí, literalmente 2 meses, 1 mes, ¿me entendés? Y mucha gente no lo entendió y bueno, hoy día no están en mi vida. La gente que sí, que ya sabe como yo necesito siempre eso, como siento que cuando por ahí no sabes bien qué camino tomar o todo eso, o sea, más información es como que no te sirve. Necesitas como estar vos en silencio, escucharte a vos, ¿me entendés? No el consejo ni de tu mamá, ni de tu amiga, ni de Instagram, o sea, la única respuesta la vas a tener vos. Y así fue donde es uno también de mis mecanismos. Entonces eso me pasó después de cuando llegué a Tailandia, porque fue así, bueno, al final no estuve los 9 meses en Irlanda, estuve solo más o menos 6 meses, de ahí estuve casi 1 mes un poco en Italia, un poco en Francia. Llegó un punto que nada, que era eso, fue el decir, bueno, ¿qué hago? Estoy acá, era o volverme a Río, mi base, ¿no? O estar allá y ver qué hacía. Y a ver, lo de Tailandia siempre fue, creo que todos tenemos esa idea, ¿no? Porque lo vemos por fotos, por redes, que es nada, uno de los lugares más hermosos del mundo. Siempre estuvo con mi mente, pero nunca me imaginé que iba a ser tan pronto, que se iba a dar de esa manera. O sea, si yo antes de salir de acá y me pensaba que iba a pasar todo eso, no estaba ni siquiera en los planes. Y entonces estaba en Porto y me puse a ver pasajes. Yo lo que siempre hago es, pongo donde estoy o algunas ciudades cerca y pongo toda parte del mundo, más o menos, esto que te decía con lo del tiempo, ¿no? Más o menos fechas, mes y parte del mundo. Entonces nada, me salía pasaje para volver a Río, más o menos unos 600 euros, y para irme a Tailandia, 200 euros. La cuenta era fácil, o sea, con el resto que me sobraba, los 400 euros que me sobraban, vivía 2 meses tranquila en Tailandia. O sea, ya sabes, un lugar muy económico. Entonces no lo pensé, ni un segundo. De ahí, bueno, el vuelo salió de Madrid y que también tenía una amiga allá que la visité. Y nada, y fue eso, fue llegar a Tailandia y fue como 2 meses también muy solitario, era como
era todo nuevo, obviamente, estaba yo todavía como recuperándome de todo lo que había pasado, todo, entonces fueron como 2 meses. Y cuando me sentí como preparada ya para sociabilizar de nuevo, para, nada, ver gente, me fui a hostel. Si no, siempre estaba como así, como en cuartos privados, que básicamente es el mismo precio ya, o sea, es todo muy barato, que es lo mismo. Y bueno, me fui a hostel y ahí, bueno, empecé a conocer gente. Y bueno, sale esta cuestión de, ¿no? De qué trabajo, todo era como, para todos, uno de los lugares favoritos de casi todas las personas que conocí era Río, como me dicen, no, siempre vuelvo, qué sé yo. Y yo en ese momento estaba como un poco negada con Río, ¿no? Como que siento que Río para mí es amor y odio, o sea, todo el tiempo. Muy caótico, que es muy intenso. Y nada, y tenés todo el alcance de lo que quieras, y si puedes elegir cómo ir para ese lado malo, que es lo que te ofrece, que es lo que tiene, o para el lado bueno. Yo, nada, intenté ir como para el lado bueno de explotar lo más que tiene este país, ¿me entendés? Toda esta cosa, bueno, el turismo y todo, entonces creo que es eso. Y entonces era como yo decía, pero estamos acá ahora, estamos en la, no sé, por ejemplo, en la Phi Phi, en Tailandia, y me está diciendo que te gusta más Río, era como, yo no entendía, viste, mucho. Me dicen como que querían invertir, dice, yo quiero invertir allá, quiero hacer algo, no sé qué. Y todos me decían como que los ayude, o que si tenían contacto o algo, y yo era como, no, viste, era como más, sentía como que era más responsabilidad. Claro. No me sentía todavía adulta ni preparada para ese paso. El proyecto que salió, primero fue esto del social running, de ver como lo bueno que fue, porque claro, yo siendo viajante sola, es esa cosa de cómo te relacionás, ¿no? Y es como que todo, como tenés para hacer cosas, pero está todo como muy desparramado, es como que no hay algo que te diga, bueno, no, es esto y ya tenés todo junto, entonces era un poco eso por ahí lo que yo veía. Y esta idea me súper gustó. Yo dije, no, esto en Río explota. O sea, por más que bueno, después cuando vine acá vi que yo también veía y todo, pero yo lo llevé a otro nivel. Me pasó de reencontrarme con otra amiga de acá que decía acá en Río, que también es eso, digamos, un punto de conectarnos mucho, o sea, estamos como más o menos en la misma etapa de la vida, de esta cosa de proyectos, de nada, de seguir prosperando. Entonces le cuento más o menos, bueno, de mi vida, le contesto, y ella es su perfil, es argentina también. Y es como que me dice, me leíste la mente, es como que me dice, yo estaba teniendo algo en la cabeza, no sabía bien qué, me dice, es como que, y ahí bueno, nada, las dos nos súper conectamos, y con ella, con Sam, creamos lo que es hoy en día Odis, que nada, bueno, es eso, nació como la principal social running, pero lo quise llevar a otro nivel. No va a ser solo corridas, sino también queremos ofrecer, o sea, como que la actividad anterior, ya sea que vamos a ofrecer yoga, vamos a ofrecer bicicleta, caminadas, trekking, que acá nada, tenés todo para hacer stand-up en el mar, ¿me entendés? Al amanecer. Y el propósito después final sea el encuentro como con otras personas, ¿no? Entonces, después de ahí nos vamos o a desayunar, o a un brunch, o una fechuada acá, o sea, lo que sea, ¿me entendés? Para que después puedas conocer a esa gente, viajeros solos que están en la misma que otros. Y nada, y eso, y es como una plataforma donde vos entrás y vos sabés que tenés toda la semana, y ahí te elegís, ¿no? Y ya sabes qué gente va a ir, qué gente va a estar, y bueno, contacto y todo. Y nada, la idea es unir como mucho más todo. Todas esas cosas que yo por ahí vi que me faltaron a mí en el viaje, intentar como que traerlas acá. Ese es uno, y el otro, bueno, surgió a raíz de las personas queriendo invertir acá. También una parte muy importante, volver a hacer el y que nada, ellos vinieron también hace un año y medio acá, les encantó, se quedaron enamorados, les encantó, vieron cómo yo trabajo, saben cómo yo trabajo, saben todo, entonces enseguida me dijeron, queremos invertir acá, o sea, en lo que vos quieras, nos dicen, es como, vecinos, sabemos que nada, que lo podés hacer, que lo haces bien, y nosotros invertimos.
Y fue eso, fue lo mismo, fue el decir, bueno, mucha responsabilidad. Yo hoy en día acá es como que digo, no tengo tanta responsabilidad, como que si yo quiero salir, puedo salir y no me afecta tanto todo. Pero era como ya era involucrar mi familia, ser más responsable, como bueno, quizás tengo que estar más tiempo, ¿viste? O cosas así, era como que no lo estaba pudiendo procesar. Y en el medio de eso, ahora hace poco cuando volví, un mes más o menos, sale una oportunidad de bueno, como se dice en español, fondo de comercio. Idea de uno de los hostels, estaban a la venta vendiendo ya el negocio completo, ¿no? Con todo lo que es las cosas de adentro y ya el negocio funcionando. Ya con reserva, ya con súper conocido, todo. Entonces yo dije, wow, bueno, quizás es así, quizás tenía que ser así también, ¿no? Porque es un hostel que yo ya lo venía administrando. Entonces les propongo, les mando a ellos toda la propuesta, súper profesional. Ahí también fue algo que dije, wow, cómo me gusta esto. Me vi haciendo, no sé, un contrato, un inventario, una propuesta y nunca me había imaginado. Enviando todo, obviamente, todas las métricas, todo como en un año funcionó, como iría a funcionar. Y enseguida, obviamente, me dijeron sí. Creo que el día abrieron la propuesta y me dijeron sí, 100% confiando. Y ahí fue decir, wow, hay otras, es como que hay otras ramas, ¿no? Otras puertas y todo que llevar esto a otro nivel más de lo que hago. Y entonces a partir de eso, nace también esta idea de empezar y muchos amigos de ellos también quieren continuar invirtiendo, nace esta idea de decir, bueno, realmente hay un faltante, porque a ver, hay muchas personas que sí administran Airbnb, ¿no? Eso existe, pero no encontré nada que ofrezcan todo, o sea, desde cero, tipo. O sea, una persona me busca y me dice, tengo tanto dinero y yo les busco el lugar, ¿me entendés? Cacheo todo lo que es la zona, las posibilidades, todo. Te monto el lugar, te lo dejo entero, amueblado, con todas las cosas, te busco el personal y te entrego la llave con la primera reserva. Ya todo, ¿me entendés? Es funcionando 100%. Dando la posibilidad de que si la persona quiera que yo los continúe administrando o capacitar también a otras personas que quieran ellos incorporar, ¿no? Y nada, y eso, a partir de eso, entonces está ese proyecto ahí que estoy a la vez estudiando, que es corrector de inmobiliario, para también que sea como todo mucho más profesional, ¿no? Claro, no, es que me encanta porque o sea, se nota que sos una persona emprendedora, que te gusta eso. Y claro, vos estás básicamente, es como si fuera un nuevo modelo de negocio que te armaste en base a tu experiencia y que lo podés canalizar con todo eso. Y después que, bueno, esta habilidad clara que vos tenés de reunir a personas, porque, a ver, esto, si fueras una persona que no tuviera esas habilidades, no lo podrías hacer. Pero me parece estupendo y nada, te deseo todo el éxito porque la verdad es que cuando yo te conocí en redes, uno ve como la parte de las redes, ¿viste? Ve los viajes, ve que haces esto, que te vas, que venís, pero no sabe todo lo que hay detrás. Que sí. Mucha gente tiene el prejuicio de decir, pero ¿de dónde saca plata? ¿Alguien le paga los viajes? Porque como somos mujeres, eso es, o al menos en Argentina, esa historia es súper fácil de este prejuicio, más que nada, sí. Es súper fácil de decirlo, pero después te das cuenta que detrás de esta persona que viaja, que en este caso vos, hay todo un mundo, un montón de ideas, un montón de colaboraciones con otras mujeres para crear estos proyectos y nada, me parece increíble todo lo que estás armando, te deseo muchos éxitos. Que el dinero es obviamente un medio que nos dan muchas cosas, pero yo algo que no negocio más es mi tiempo, mi libertad. Entonces, yo todo esto que estoy pensando, que estoy proyectando, es todo por solo un propósito, tener más libertad todavía. Esto, o sea, realmente va a ser para que yo
pueda seguir teniendo mi economía desde acá, pero sin tener que estar acá. O sea, seguir teniendo gente, seguir haciendo gente, seguir ayudando gente. Pero es como un proyecto mucho más grande y para llegar a ese fin, ¿no? Que hoy en día, a ver, yo con todo este trabajo que hago ahora, llego a un número de dinero, ¿no? Pero por ahí son como muchas cositas, muchas, que bueno, quizás con este proyecto mucho más grande, con 1 o 2, que quizás me lleve un poco menos de tiempo, llego también a lo mismo o bueno, mucho más. Y ahí es como que el equilibrio va a ser mucho mejor. O sea, todo siempre va como para ese camino, ¿no? Que bueno, que es algo que ojalá todos pudieran llegar a hacerlo y ver que es mucho más importante. Y otra de las cosas que, bueno, cuando dijiste esto de ser mujer, de viajar, me pasó inclusive algo muy gracioso. Cuando llegué a Tailandia, el segundo día, llegué eso, sin tener idea de nada, llegué, alquilé ahí un lugar en el momento, un lugar, bueno, de muy mala muerte. Pero el segundo día, bueno, me fui a recorrer los templos, todo como la ciudad, y a la noche me di cuenta que estaba como la calle más famosa de ahí, de Tailandia, que tiene un nombre muy famoso, no me acuerdo. Y iba caminando entre bichos, entre los negocios de marihuana, y veo unas personas conocidas, digo, yo conozco cuando ver a Marley, bueno, para la gente de Argentina es como, sí. Es alguien muy famoso que tiene un programa justamente de viajes, ¿no? Y que lleva como a personajes famosos también de Argentina. Era Marley y Georgina Barbarossa. Y digo, no sé qué, era la primera vez que me pasaba de ver gente así famosa, y no sabía, viste, cómo actuar. Y bueno, nada, los saludé, les pedí una foto, todos ellos súper amables. Y bueno, automáticamente eso un poco se viralizó, más que nada en mi pueblo, Entre Ríos. Tipo los medios locales lo publicaron. Fue increíble. Mi mamá, todo, o sea, fue increíble. Y fue muy loco ver los comentarios. Seguramente debe ser el gato, la mujer de algún político o algo, por eso está allá, por eso viaja así. ¿Viste cuando vos decís? O sea, es increíble, y a partir de ahí también dije, wow, cómo realmente yo hoy en día, nada, esta es mi realidad, es la normalidad mía que vivo, y es como que tampoco tengo por qué estar aclarando todo el tiempo, no, sí trabajo, tengo este trabajo, estar explicándolo, ¿no? Para que realmente, sí, mucha gente conozca y sepa que hoy en día el mundo cambió, o sea, hay muchísimos trabajos que no te puedes imaginar que puedes hacer, muchas más formas, o sea, realmente si te quedas atrás con lo que era antes, nada, te quedas en eso, pero si seguís avanzando es increíble. Me pasó, bueno, en el grupo este que tenemos de las chicas, también otras profesiones que tampoco ni sabía yo, estando ya en esto, ni sabía que existían. Muchas de ellas dan clases de inglés, de español online, que en un tiempo yo también lo hice más que nada como para, bueno, probar, me gustó mucho también. Porque era como una forma también de conocer gente, era increíble, gente de todo el mundo queriendo aprender español, era solo conversación, ¿no? Pero también era una cosa de conocer gente, fue una experiencia muy linda. Y nada, y eso, de poder compartir, ¿no? Para que otras mujeres, más que nada, obviamente, en lo posible, se animen y sepan que nada, que hay otras maneras de lo que fuimos aprendiendo, ¿no? Que nos fueron enseñando. Y sí. Yo lo que quiero agregar acá, que también aprendí hablando con vos, que uno puede salir de donde no está feliz, ¿no? De donde no se siente feliz, como, ok, quiero salir de acá, ¿cómo busco la forma de hacerlo y que podés hacerlo? Como vos, cuando por ejemplo pasó lo de la pandemia, que deciste, ok, acá no estoy feliz, estoy triste, llorando, mejor me voy. Y mucha gente dice, bueno, quizás huye de los problemas, pero a mí me pasó un poco parecido de tener la parte de la pandemia y decir, todo se está viendo, o sea, se está yendo a la mierda, quiero salir de esta situación porque no soy feliz, y quizás otras generaciones no lo hubiesen hecho, se hubiesen quedado como pasándola mal porque pensaban que no tenían otra alternativa, y de repente decir, ok, no, hay otra respuesta, hay otro camino, otra forma,
y te vas. Sí, como, ok, no soy feliz, me voy. Entonces, bueno, sí, es súper interesante conocer ahora tu historia, cómo vos lo estás haciendo y esto de las otras chicas que vemos en el grupo, que también cosas que Sí, yo tampoco sabía que existían. increíble. Sí, algo que yo siempre digo mucho es, no somos árboles, o sea, para quedarnos en un solo lugar. Siento que hay mucho más allá afuera de eso, de lo que conocemos, que por algo nada. El mundo es así, o sea, que existe tantas culturas, tantos países, tantos idiomas, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué quedarnos en un solo lugar? Eh, entonces, nada, que siempre es eso, es como el primer paso es lo más difícil. Yo siempre trato de cuidar mis palabras, que hoy en día esta es mi realidad, es mi normalidad, pero sé que no es la realidad de todo el mundo. Pero creo que siempre digo eso, el primer paso es más difícil. Después los otros, ¿sabes? Van siendo solo confirmaciones de que estás yendo por el camino, ¿no? Correcto. Igual mucha gente que no, me pasó, por ejemplo, en un momento mis dos hermanas chicas vinieron acá a vivir conmigo y a trabajar conmigo en los hostels. Y una de ellas no, enseguida, como a los 10 días, 15 días, se quiso ir, no era para ella, y siento que eso también es válido, es súper válido, porque ella después, yo en un momento no lo entendí, pero después nada, la vi a ella súper bien, crecer igual y todo, entonces dije, no, bueno, sí, y es respetar también eso, ¿no? Pero para la gente que tiene ese ruidito, que le está haciendo ese ruidito de querer cambiar, querer hacer algo, que sí, que siga su intuición. Eso también es mucho, es muy importante. Aprendí también eso mucho en el viaje, el tema de la intuición, de ver. Y algo que habíamos hablado, lo de Dubái. Lo de Dubái, sí. Lo de Dubái me pasó, o sea, yo era como no tenía muchos planes, o sea, marcados ni nada de cuándo iba a volver o qué iba a hacer. Estaba como muy, muy bien, estaba en Bali. Y lo único que estaba en Bali, esto era más o menos mediados de febrero. Lo único marcado que tenía era como un casamiento en Irlanda, que también una de las chicas que conocí en Argentina, tu amiga que me dice muy lindo, que se casaba con un polaco. Y entonces era eso, sabía que tenía que estar en marzo ahí. Entonces más o menos planeé todo en base a eso. Dije, bueno, me voy acercando más o menos a la fecha hasta llegar ahí. Y me pasó de todos los pasajes que estaba viendo y todo era más o menos para principios de marzo, primeros días. Y de un momento para el otro me entró algo como decirme, no, bueno, ya está, me quiero ir. Se terminó, o sea, estaba como ya, quería como esa cosa porque nada, el sudeste asiático es muy caótico, o sea, no es tampoco, no es para todo. Y quería como más esa cosa no sé, de tranquilidad, ¿viste? De civilización, en parte. Y dije, bueno, no, voy para Europa. Y entonces fue así, fue un momento para el otro, que me tocó ir a migración, qué sé yo, tenía que renovar ahí la visa. Y me dice, bueno, pero necesito que ya tengas un pasaje de salida, me dice, porque tengo que ponerlo. Bueno, le digo, saqué un pasaje ahí, en el momento me esperó. Para 2 días después me fui a Turquía. Y el pasaje era para Turquía, claro, pero tenía una conexión en Dubái. Porque bueno, para todos los vuelos que salen del sudeste asiático siempre tienen conexión en Dubái, hay Medio Oriente, para ir a cualquier lado. Y entonces, bueno, saqué ese pasaje que era conexión Dubái y llegaba a Turquía. Estuve como en una escala como de 10 horas en Dubái, estuve recorriendo, estuve ahí, fue hermoso. Y cuando llego a Turquía, veo las noticias y había pasado lo de esta guerra que se armó ahora. Yo dije, wow, o sea, estuve ahí hace el día anterior y no podía creerlo, o sea, porque siempre digo lo mismo, no creo que me hubiese llegado a pasar algo, no creo eso, realmente. Pero sí quizás no haber podido salir, porque ahí se cancelaron todos los vuelos de Bali, de Tailandia, nadie más pudo salir, todos se quedaron varados en los aeropuertos, nada, fue un desastre. Y fue el decir, wow, nada, hubiese estado ahí, ¿viste? Y nada, y fue el decir, wow, seguir la intuición de siempre, hacerte caso, digamos, de las cosas. Claro, es como que fuiste dando pasos, de repente tu cuerpo te estaba diciendo, che, quiero irme de este lugar, quiero salir,
ni siquiera esperaste un día, te hiciste caso, fuiste, bueno, te encontraste con esta persona que te dijo necesitas un pasaje, y como que se dé eso y evitarte todo este problema por tu intuición básicamente, fue como, ok, hay que hacerle caso a la intuición. A mí, mira, todavía me cuesta muchísimo porque es como, es súper raro, como que es esa vocecita que te está hablando y vos decís, pero ¿por qué estoy sintiendo todo esto? Y yo creo que igual es como el conocimiento que una tiene de toda la experiencia que va adquiriendo, y como que ese conocimiento se pone tanto en el cuerpo que después como, no sé si es predecir el futuro, no creo que sea eso, pero sí como que ver que algunas cositas no encajan y que de repente, bueno, nada, te tenías que ir y te fuiste. Porque sí, yo he hablado con personas a las que se les cancelaron el vuelo y a ver, está bien, tenés que tener los recursos, porque si no tenés los recursos y estás en Dubái, ¿qué haces? No tenés amigos, no tenés, estás dependiendo de la aerolínea que quizás no te da una respuesta, no sé, como... Sí. Es un problema. Te digo que muchas gracias por compartir toda tu historia conmigo. La verdad que, bueno, tuvimos una charla antes y esta charla ahora, las dos me aportaron como cosas muy diferentes. Y por eso te quiero agradecer por darme tu tiempo, porque la verdad que son charlas que, bueno, no sé en tu caso, pero a mí como que me mueven cosas. Me hace... sentir que hay otras personas que están pasando por lo mismo, que están viviendo en otro país, porque salir no es fácil, como que siento que formar comunidad está bueno. Sí, exactamente. Y eso, como te decía, yo también de vos aprendí muchísimo, te sigo también un montón, me encanta todo lo que haces, realmente todos tus proyectos. Que, bueno, te dije también ya que vamos a hacer Odis allá en... ¿Qué estás, en Canarias? En Canarias. Canarias, sí. Es Gran Canaria, y sí, podemos hacerlo porque acá tienen una locura para correr. Yo por ahí no soy un poco más introvertida, pero a ver si me motivás, lo hacemos. Así no lo hago sola, porque es o sea, no sé cómo lo haces vos para, digamos, reunir a las personas y de repente decirlo, bueno, salgamos a correr, como que... sí, es interesante. Vamos a hablar de eso, pero sí, obviamente. Así que nada, te agradezco a vos por este espacio, me encantó, era algo que también que lo tenía ahí pendiente, que era algo como que, más que nada, el propósito mayor de todo esto, o sea, obviamente es súper lindo que contar mi historia y todo, pero el propósito mayor es que realmente llegara a otras personas, más que nada obviamente mujeres, pero bueno, el que se sienta inspirado, el que eso, quiera... Que toda mi experiencia sirva también de algo, ¿no? O sea, tanto lo bueno como lo malo. Y que nada, que también el que quiera se puede comunicar conmigo, si le queda alguna duda, si quiere saber. Yo voy a dejar tus redes en la descripción, ¿sí? Toda tu info, entonces, bueno, las personas que tengan dudas o que quieran empezar o que quieran invertir en Río, o que quieran empezar con esta nueva profesión que vos ya la tenés, ya la manejás, o que quieran sumarse a Odis en Río de Janeiro. Bueno, nada, yo voy a dejar toda esa info y nada, Agueda, muchas gracias por reunirte hoy conmigo